Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy vamos a hablar de un tema que hoy escuchamos mucho y lo importante es aprender sobre él. ¿Qué significan gobiernos abiertos? Ecuador va a tener un evento el día de mañana en la Universidad SEC en el campus de Guápulo que va a hablar sobre los retos de gobierno abierto. Tenemos como invitados a Byron Erazo, quien es decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad SEC, y también a Carolina Pozo, quien es experta y consultora internacional en temas de gobierno abierto. Byron, ¿por qué la universidad se embarca en este tema, hacer un evento de gobierno abierto? La universidad está muy consciente de que este giro que ha dado el gobierno hacia una política general de gobierno abierto que va a ser transversal para todo lo que son el manejo de su política de transparencia y ejecución de la forma de gobierno a través de los gobiernos, de los ministerios, etcétera, sector público y privado. Es algo que no es muy difundido, es algo que no es muy informado a la ciudadanía en general, y lo que nosotros queremos es ser copartícipes de este proceso. Carolina, uno escucha gobierno abierto, escucha gobierno con capacidad de diálogo, con posibilidad de diálogo, pero también transparente. ¿Cómo conjugar o entender estos elementos? Como consultora, especialista en el tema, ¿cómo lograr dimensionar la importancia de que el gobierno y el Estado sea abierto y qué nomás entraña esa apertura? Bueno, el concepto de gobierno abierto nace justamente de entender que el gobierno necesita participar activamente, interactuar activamente con ciudadanos, la academia, el sector privado, basándose en tres pilares principales: la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana. Y viéndole como un modelo de gobernanza, lo que invita es a generar diferentes estrategias, tanto de apertura de datos como de procesos abiertos, para poder interactuar y compartir con la ciudadanía información e invitarlos a ser parte de la creación y diseño de políticas públicas. Es decir, lo importante, Byron y Carolina, es que también la ciudadanía aprenda las herramientas que tiene para saber qué está pasando en su gobierno, sea alcalde, sea prefecto, sea junta parroquial o el gobierno nacional. La lógica es gobierno abierto en genérico, en donde además debe entrar el parlamento o el mundo legislativo. Así es. ¿Cómo acercar a la ciudadanía estos temas? Porque tenemos una ley de datos, en teoría, públicos, abiertos, desde hace muchos años, antes de la famosa década del señor Correa, pero ¿por qué no hemos utilizado o por qué no pudo utilizarse? ¿Cuán transparente en las gestiones? Bueno, en realidad el gobierno, pese a que existe esta ley, ha habido mucho recelo en poder compartir la información de una manera abierta. Inclusive la información ha sido muy tergiversada, lo cual ha generado en el sector privado mucho recelo para poder invertir, mucho recelo para poder generar nuevos negocios y que lleguen inversiones extranjeras inclusive. Entonces, a través de la apertura del gobierno abierto que se ha dado y se va a dar en el Estado, ha generado una expectativa muy grande dentro de lo que corresponde el sector privado, inclusive, y la ciudadanía en general para poder transparentar la información. Estos procesos en donde hay que aprender de gobierno y como ciudadanos, ¿cómo irlos haciendo? ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Qué ocurre en otros países de América Latina en donde ya está en práctica el gobierno abierto? Bueno, justamente esto nace y este conversatorio es importante y relevante porque el hecho que el Ecuador ya se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto involucran compromisos y una ¿En qué consiste la alianza? Perdón que vaya interrumpiendo, pero hay cosas que vale la pena informarnos. Justamente, la Alianza para el Gobierno Abierto es la entidad que aglutina a todos los gobiernos, tanto a nivel nacional como locales, que firma una carta de compromiso, ¿sí? Y ciertas acciones que se tienen que ir desarrollando.
y justamente donde se determina cuáles son las responsabilidades que tiene el gobierno dentro de este esquema de gobierno abierto, cuál es el rol de la sociedad civil, del sector privado, porque por más que el concepto habla de gobierno, es justamente cuál es el rol de las diferentes instancias en supervisar que ciertas acciones se vayan dando. ¿Y qué herramientas deben ser útiles? Muchos han hablado, por ejemplo, del portal de compras públicas del CERCOP. Esto genera confianza y se convierte en información pública y con la posibilidad de ser analizada por los ciudadanos cuando se habla de contratación y todo lo demás. Sí, justamente el gobierno abierto se aplica en las diferentes instancias de gobierno. Puede haber contrataciones abiertas, puede haber asamblea abierta. Una buena manera de mirarlo no tanto es en qué instancia se aplica, sino cómo se lo hace. Entonces, lo importante aquí es destacar que el aprovechamiento de la tecnología es una de las herramientas claves del gobierno abierto. La segunda es tener una mirada de innovación, ¿sí? Cómo podemos utilizar todo este concepto de colaboración, transparencia, el aprovechamiento de los datos, la incorporación de tecnología para mejorar la eficacia y eficiencia de la política pública. Es decir, que pase de la agenda y que pueda realmente impactar en la manera en que la gestión de gobierno está resolviendo los problemas públicos. O sea, apuntar a eficacia, eficiencia, pero al mismo tiempo que sea público y que la gente sepa qué está ocurriendo. El saber no significa trabas. ¿En qué consiste el evento que va a llevarse a cabo el día de mañana, 18 de diciembre? Ok, mañana vamos a realizar un conversatorio abierto al público en nuestro campus en Guápulo. En el cual vamos a tener 3 participantes importantes. El primero es David Zamora, que es un costarricense experto en el tema. Carolina, que también nos va a acompañar el día de mañana como una palabra mayor aquí en el Ecuador respecto a lo que es gobierno abierto, y también nos acompañará Germán Guerra, que es un expedito en el tema también. Buscamos acercar a la gente, al público en general, el concepto para que puedan hablar, para que puedan preguntar. Hay mucha gente del sector privado que no conoce lo que es el gobierno abierto, hay mucha gente que es proveedor del Estado y que va a tener que trabajar con estos temas. Hay gente del mismo Estado que no conoce sobre el tema. ¿Qué se debe hacer para poder asistir mañana? ¿A qué horas? Sabemos que es en Guápulo, pero ¿desde qué horas? ¿Cuánto hay que pagar? En fin. Perfecto, el evento es totalmente gratuito, es abierto al público y es a partir de las 18 horas. En estos temas, Carolina, me acabas de entregar este artículo que tiene que ver con el caso del municipio de Quito. ¿Cuán abierto es el municipio como análisis de caso? ¿En qué áreas uno puede visibilizar como ciudadano la importancia? Porque también entra el factor confianza. Empresarios, ¿cómo confían que efectivamente la información va a ser utilizada adecuadamente por parte del Estado, o a la inversa, el Estado por parte de los empresarios, los usuarios en general, generar ese grado de confianza? Bueno, ahora tenemos un reto como país. Voy a empezar por eso. Estamos realmente 10 años tarde a adherirnos a este movimiento global de gobierno abierto. Es una buena señal adherirse, muestra voluntad política. Lo importante es entender cómo eso se aterriza a la gestión, ya sea de un gobierno local o de un gobierno nacional. En el caso del municipio de Quito, yo estaba a cargo de la entidad de la Secretaría de Planificación en el momento que iniciamos el proceso de abrir datos, que fue la primera iniciativa, y se conformó incluso la primera ordenanza de gobierno abierto que se aprobó el año pasado, y fue el primer caso de gobierno abierto en el país, ¿sí? Ahora es importante mencionar que es algo que incluso, como bien mencionaba en un inicio, hubieron leyes que ya invitaban a que los gobiernos locales lo hagan. Lamentablemente no se ha aplicado de la manera respectiva en todos los gobiernos. Ley de acceso a la información, transparencia, en fin, existe en el país. Existe realmente, va a existir digamos, el nivel institucional y legislativo tienen que haber las herramientas para que se permita implementar estas políticas y proyectos, pero ahora es el momento también de decir esto qué impacto va a tener. Yo creo que hay una diferencia entre la agenda y la ley y realmente el impacto, y es ahí justamente la discusión que se encuentra a nivel internacional. Países que ya han aplicado este modelo de gobernanza pueden tener una guía muy clara de lo que quieren hacer. Lo importante es que se llegue a implementar, y parte de eso es la conversación que se puede generar. Ahora, lo importante es ya generar el diálogo, pero ¿cuál debería ser el objetivo del gobierno? El instante de haber firmado este acuerdo internacional, estar de acuerdo con una serie de elementos, ¿cuál es el objetivo que todos debemos buscar a través de lo que significa gobierno abierto? Bueno, regresando al tema de los pilares, esto al final es una herramienta de transparencia y lucha contra la corrupción, es una manera del gobierno de abrir las puertas a la ciudadanía, a los actores externos, a que puedan participar con su inteligencia colectiva, con sus ideas, con sus preocupaciones. Pero ¿cómo garantizar eficacia, eficiencia cuando desde afuera los ciudadanos aportamos o dificultamos procesos? ¿Cómo lograr que sea algo fluido,
que efectivamente se convierta en algo transparente, lucha ante la corrupción, pero que se consigan resultados que los ciudadanos igual lo podamos mirar. Sí, justamente hay un ejercicio de veeduría para que se vayan cumpliendo toda esta hoja de ruta en torno a los compromisos que el gobierno genere con la Alianza para el Gobierno Abierto. Es decir, si el compromiso está en generar portales de datos que visibilicen cierto tipo de información en tales plazos, los diferentes actores que van a ser parte de los comités que van evaluando los avances de Gobierno Abierto tienen que ir supervisando que esto se dé. Efectivamente, no hay ninguna garantía en nada. Lo importante es verlo como un proceso de apertura, donde no solo se va a necesitar voluntad política para firmar un acuerdo internacional, pero se va a necesitar generar capacidad interna en las entidades de gobierno para que puedan ser partícipes activos los funcionarios públicos de la apertura de datos, de los procesos abiertos, de cómo trabajar con los actores externos. ¿Y qué porcentaje del mundo público debería ser capacitado en esto o es todo el sector público? Depende de cómo lo vayan instalando, pero definitivamente tiene que ser un proceso que se vaya generalizando, porque a la final la transparencia tiene que darse a todo nivel de gobierno, la colaboración de la misma forma. Sí, pero Byron, la transparencia tiene que darse a todo nivel de gobierno, pero por lógica en todo el mundo privado también. Totalmente. Universidades, empresas, ONGs, todos también debemos apuntar hacia transparencia. ¿Cómo generar esto que yo decía, la confianza? Byron es decano de la Facultad de Negocios y Administración. ¿Cómo lograr a los nuevos administradores, nuevas personas que están trabajando en emprendimientos, negocios, ese grado de confianza para transparentar información y no pensar que lo que yo hago está bien y por lo tanto es secreto mío porque por eso soy exitoso? ¿Cómo romper esas barreras? Bueno, inicialmente entendiendo, aprendiendo, informándose cuál es el objetivo de este proyecto de Gobierno Abierto. Es tener la información clara para qué se va a usar esa información. Eso es lo que más le preocupa al administrador, a la persona que tiene una empresa privada. Le interesa decir, oye, ¿para qué te voy a dar mi información? ¿Para qué te sirve mi información? Ok, muy bien, ¿para pagar impuestos? De acuerdo, pago los impuestos. No hay ningún problema. Pero también yo pago los impuestos con mucho gusto porque sé que se invierten en salud, en educación y cada dólar que pago, ¿dónde va? Exactamente, no se va a la corrupción. Eso te genera confianza a ti. Tú pagas gustoso sabiendo que se va a invertir en educación, que se va a invertir en salud. O que va a tener la garantía que si tengo un accidente, el hospital público me va a atender muy bien. Eso es lo que busca. Es lo que busca la persona en la parte nacional y en la parte extranjera. Oye, que no se te roben tu plata, definitivamente, y que vas a tener un retorno. Eso es lo que busca el inversor y el empresario en general. Es decir, demostrando con obras. Efectivamente. Claridad, transparencia y demostrar con obras. Cuando hablamos del ejemplo de Quito, ¿qué se avanzó? ¿En qué estado está? Tú manejaste una época el área de transparencia o de generar el gobierno abierto parte de la ciudad. ¿Cómo mirarlo para poder evaluar, analizar y ver hacia dónde debería apuntar el país? Porque fue un plan inicial en el municipio de Quito que debería replicarse en otros sectores. Sí, yo creo que hay tres componentes muy importantes en eso. El primero es generar institucionalidad. Es generar la competencia, articular eso entre las diferentes instancias dentro de un gobierno local, en el caso del municipio de Quito, ver qué entidades están a cargo de qué, y generar las herramientas y las plataformas que permitan la implementación de los proyectos. ¿Sí? Para eso existe un portal de gobierno abierto. También un eje importante es el tema tecnológico. Definitivamente es una herramienta más, no es la única, ¿sí? Lo importante es generar los canales, los estándares para generar datos, ver de qué manera se va a utilizar y publicar esos datos, qué es útil para la ciudadanía, cómo la ciudadanía también puede apoyar a la institución a mejorar su gestión brindando información. Entonces, todos estos mecanismos y herramientas que al final son plataformas de reportería, son plataformas de datos abiertos, son aplicaciones móviles, son soluciones que van a ir conectando al ciudadano con el gobierno. Y justamente para regresar al tema de confianza, ¿no? Lo que queremos es ver una manera de ir desconectando, digamos, la manera tradicional en que el gobierno funcionaba, ¿sí? Y ahora generar canales mucho más directos de interacción, donde se alimente de información la entidad pública y pueda tomar mejores decisiones. Y además, dar o dignificar lo que es ser servidor público, porque si se transparenta, se demuestra el trabajo que ellos hacen, hay buenos y malos. Normalmente uno habla de los malos, sino de los buenos. Esto transparentará la importancia de lo importante que son para el país los servidores públicos. Definitivamente son los actores claves y yo siempre hago énfasis en la importancia de la capacitación. Por dar un ejemplo, yo acabo de finalizar un proyecto con el gobierno de Honduras, hice el diseño de laboratorios de innovación. La innovación, como digo, es un aspecto muy importante del gobierno abierto, es una herramienta más.
Y uno de los ejes principales es ver cómo se capacita a los funcionarios a todo nivel para que se entienda el valor de la innovación, de la utilización de la tecnología, de la implementación de datos abiertos y cómo eso facilita el trabajo del funcionario público. Y todo eso cómo resulta en la mejora de política pública. Hacer que el funcionario público se sienta tranquilo y que no va a ser suplantado por algo tecnológico. Porque también uno piensa que se va a robotizar, que vamos a tener una serie de áreas informáticas con menor cantidad de personas trabajando. ¿Cómo demostrar su importancia y que no se pongan a competir con tecnología? Bueno, en el caso puntual de gobierno abierto, son muy claras, el beneficio de la implementación de tecnología no es algo nuevo. Es algo nuevo acá sí. Existido algunas iniciativas de gobierno electrónico, pero gobierno abierto ya es un modelo de gobernanza. Es hablar de pilares de política, de una visión distinta de gestionar la manera en que el gobierno opera y cómo interactúa con los actores. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viviendo es un caso donde realmente tenemos que dar la vuelta a los países vecinos y ver cómo ha funcionado y cómo la incorporación de tecnología ha mejorado el servicio. Es decir, Perú, Colombia están ya trabajando en esto. La gran mayoría de países en la región ya son parte del gobierno abierto. Nosotros, esto inició en el año 2008 en Estados Unidos y en Inglaterra. Nosotros estamos en el 2018 dando una señal de esto. Más vale tarde que nunca, sí, pero tenemos un largo recorrido. Lo que sí es importante es ver qué es que ha funcionado. Pero también ya hay cosas que están funcionando que las podemos aplicar acá. No tenemos que inventar cosas que funcionen. Hay muchísimos casos de eso, por eso la alianza es un buen modelo porque te conecta con otros actores de afuera que te puedan ayudar a ver qué modelos han funcionado y qué no, y en qué timing se ha dado esa implementación. Byron, volvemos con usted al tema confianza. Uno mira varios parques, varias ciudades ya absolutamente con conectividad. Donde uno está hay servicio de internet, wifi o wifi, y uno puede conectarse en cualquier lugar. ¿Cómo garantizar esa confianza para que uno con el móvil, con la computadora, con lo que sea, se conecte y confíe que las redes no van ni a darle virus ni a robarse información? Son una serie de elementos que apuntan al gobierno abierto. Confianza en cómo irlo logrando en el país. Bueno, obviamente esto es un proceso que va a seguir desarrollándose con el tiempo, ¿no? Hay que implementar todos los medios, tantos tecnológicos, en lo que corresponde hardware y software para que no se puedan robar los datos normalmente. Pero la información que busca la persona que está, el común de los silvestres, poder ver la información, es entender que tiene que ser, en primer lugar, que su información va a estar tranquila, va a estar segura, que no va a ser mal utilizada, que va a ser bien utilizada. Y la información que va a transparentarse tiene que ser pública, tiene que ser objetiva, tiene que ser real. Esa es la verdad. ¿Para qué vamos a nosotros publicar información que no va a ser algo que va a ser útil para la sociedad en sí? Este evento, ¿hacia dónde va? O sea, ustedes tienen un evento, se analiza lo que es gobierno abierto con el experto costarricense, con Carolina y con Germán Guerra. ¿Hacia dónde más va a ir la SEC? ¿Hacia dónde apuntan con el tema de gobierno abierto, transparencia? Porque uno ve lo que está pasando en los países vecinos, pero cómo subirnos todos 10 años más tarde a lo que están haciendo los vecinos. Ok, nosotros estamos diseñando una oferta académica sobre gobierno abierto específicamente, dentro de los cuales hemos buscado buenos modelos de lo que se están dando dentro de la región y a nivel mundial para poderlos implementar dentro del programa educativo que vamos a ofertar. Ojo, lo vamos a ofertar, todavía no lo estamos ofertando, pero buscamos todos los temas transversales que están trabajando y los profesionales que van a trabajar con nosotros nos están aportando muchísimo para nutrir este currículum, para poder dar una oferta seria al sector público y también al sector privado. Es importante tomar en cuenta que estamos revisando los casos de cómo han trabajado en otros países, los casos de éxito, cómo han ido, y realmente nos ha servido varios parámetros para poder pulir una malla que sea realmente de vanguardia. Ahora, hablando del tema legislativo, el mundo del parlamento, ¿cómo pasarlo también hacia el mundo del gobierno abierto? Muchos hemos escuchado a asambleístas, a la propia presidenta de la Asamblea, hablar de un parlamento abierto. ¿Qué necesitan? Hay dos niveles, diría, de apertura. Uno puede ser el nivel de reacción y el otro sería el nivel más proactivo. La reacción es decir, yo hago una solicitud de información y ustedes como asamblea o parlamento me proveen esa información. Que eso ya por medio de la ley el acceso a la información se debería dar. Por más está en la web, está en la web colgada, todos los proyectos de ley, ya está. Está bien. Otra cosa es hacerlo de manera proactiva, con las sesiones en línea, con abrir a discusiones de actores de la ciudadanía para los proyectos de ley. Existen muchos casos de utilización de plataformas de tecnología de democracia abierta que lo llaman,
donde los ciudadanos pueden participar en las discusiones, hacer votación. Y hay hasta votaciones por Twitter y Facebook cuando están aprobándose leyes adentro. Y a veces los parlamentarios deciden qué hacer viendo la aceptación o no de la ciudadanía. Y es justamente, es decir, nosotros como Parlamento podemos nutrirnos de los comentarios de los ciudadanos que trasciende el espacio del Parlamento y la Asamblea. Es decir, no solo es la plataforma y ver cómo uno reacciona ante los pedidos naturales, sino ser más proactivos e invitar a la ciudadanía a que participe activamente de esos procesos de decisión. Pero también la ciudadanía tiene que demostrar que está interesada y se informa al respecto. Hay una gran labor de comunicación en el tema de gobierno abierto. Cuando yo recién inicié el tema en el Ecuador en el año 2014 en realidad, con la primera plataforma de datos abiertos, era un tema muy nuevo, que incluso a nivel del Consejo Metropolitano fue un reto poder explicarlo en una primera instancia para decir cuál es el valor de algo tan nuevo que nunca se ha hecho en el país, pero ahora ya viendo los casos en el exterior, viendo realmente el beneficio que tiene para la gestión pública, el gobierno con toda la implementación que haga el próximo año, con su plan de gobierno abierto, tiene que ser una labor muy importante de socializar el beneficio y la manera en que la ciudadanía puede interactuar y conectarse con estas herramientas y estrategias que implemente. Así que todos tenemos retos: ciudadanía, gobierno y academia. Gracias a Carolina Pozo y a Byron Erazo por habernos acompañado el día de hoy. Los temas son muy importantes. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra mañana a las 6 de la tarde en la Universidad SEC, en el auditorio de Guápulo, para aprender más de estos temas. Todos tenemos la obligación de ser más partícipes de las decisiones gubernamentales de ciudad, de país, de parlamento, porque nosotros somos los votantes. Por lo tanto, es hora de transparentar, pero también sentirnos parte de un ejercicio que en el mundo se está viviendo, los denominados gobiernos abiertos, que esperamos en el Ecuador vaya por muy buen camino y demuestra el interés de todos los sectores de afianzar una serie de herramientas y elementos que generen confianza, busquemos mayor desarrollo y tengamos también todos los aliados tecnológicos que permitan ser parte de. Nuevamente, gracias a Carolina Pozo y Byron Erazo. Les esperamos la próxima semana en Enfoques y esperamos sus comentarios a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.